Bueno, un cordial saludo para todos. Este video es presentado como desarrollo de la actividad final del curso Estructura de Datos 2 de la Universidad Católica del Norte. Durante el desarrollo de este video vamos a ver el funcionamiento de una aplicación que nos permitirá ingresar, consultar, actualizar y eliminar registros de una agenda telefónica. Como usaremos árboles binarios, podremos recorrer el árbol de las tres formas posibles, que son preorden, inorden y postorden. Ahora vamos a ver entonces el código o el algoritmo, donde pues inicialmente se definen las librerías que serán utilizadas en la aplicación. Entonces definimos la clase contacto y declaramos de tipo público los diferentes atributos y funciones que serán miembros o que harán parte de la clase contacto como tal. Tenemos el método constructor y destructor, los cuales deben tener el mismo nombre de la clase. Se define la sobrecarga de diferentes operadores de comparación, cuyo resultado volverá un valor de tipo booleano. El puntero dis nos permite tener una referencia al propio objeto como valor de retorno en determinadas funciones u operadores. Así que comparamos la dirección del objeto recibido con el valor de dis para saber si se trata del mismo objeto. Se definen las funciones estáticas imprimir e imprimir en archivo y sus parámetros. La declaración e implementación de estas funciones se hará por fuera de la clase y las veremos más adelante. Se define una plantilla o clase genérica de tipo T de la clase árbol, la cual nos permitirá parametrizar dicha clase y poder adaptarla a cualquier tipo de dato. Podemos ver que se podrán crear objetos de la clase árbol con atributos de tipo T y también el método constructor que lleva el nombre de la misma clase. Entonces acá vemos que se inicializa el objeto de la clase árbol. También se tiene el método destructor y luego vemos que se definen las diferentes funciones estáticas que nos permitirán insertar, buscar o quitar un registro dado en la agenda telefónica. El puntero en la función representa que se podrá guardar en una variable la dirección de esta función. También vemos las funciones para el recorrido del árbol y ya por fuera de la clase definimos otras funciones y se declara un apuntador constante asignándole la ruta del archivo contactos.tsv. Ya acá tenemos la función principal, donde se declara un objeto de la clase árbol y se inicializan algunos atributos. La aplicación lee en el fichero ruta que se había declarado previamente. Si tiene datos, mientras se invoque la función leer campo, solicitará y asignará el valor de cada atributo miembro del objeto contacto y finalmente asignará el puntero raíz la dirección de la función insertar de la clase árbol. Posteriormente vemos la impresión en pantalla del menú principal, el cual consta de 8 opciones y no se tomará en cuenta un valor ingresado distinto a este rango. Si no existen registros, se mostrará en pantalla el mensaje correspondiente. Bueno, para las primeras 4 opciones del menú se solicitará ingresar el alias del contacto mediante la función leer cadena y este valor será asignado al miembro alias del objeto contacto. El apuntador dato tendrá la dirección que almacenó la función buscar. Si la búsqueda retornó algún valor, se invoca la función imprimir de la clase contacto para mostrar el dato solicitado. Adicionalmente, se hace la validación de que si se desea hacer un ingreso, que es la opción 1, pero al realizar la búsqueda volvió un registro, se mostrará en pantalla que el registro ya existe. Por otro lado, si se desea hacer una consulta, actualización o eliminación que corresponde a las opciones del menú 2, 3 y 4 respectivamente, al no encontrar ningún dato en la búsqueda, mostrará en pantalla que el registro no fue encontrado. Entonces ahora vamos a ver para cada una de las opciones del menú las funciones invocadas y la implementación de cada una de ellas. Buenas tardes. Bueno, entonces continuando con lo que nos comentaba la compañera, vemos aquí que vamos a crear un switch. Entonces, para el primer caso que vamos a tener allí es para completar el registro. Podemos ver que tenemos
unos variables que dicen contacto teléfono fijo, contacto teléfono móvil, contacto correo. Cada uno se almacena en una variable y la vamos a llevar nos va a aparecer pues en pantalla un texto que dice ingresa el teléfono fijo, ingresa el teléfono móvil, ingresa el correo. Ahora, en cada una de estas vamos a asignar a la raíz, en esta función vamos a asignar al raíz el resultado de la función insertar de la clase del árbol. Ese para el caso 1, el case 1. Ahora para el case 3 vemos que vamos a tener las posibles modificaciones que vamos a manejar dentro de estos campos. Entonces lo que vemos aquí en este case, en este caso, es que vamos a tener la opción de modificar el teléfono fijo, el teléfono móvil o el correo. Pero estos van a tener unas subopciones, ¿cierto? Que esas subopciones se van a asignar al resultado de una función, de la función que se denomina como leer entero. Entonces, con esto vamos a ver que esas subopciones nos van a dar también otros casos o vamos a tener que crear otro switch, como lo vemos aquí, como una subopción. Entonces decimos que para el caso 1, que vamos a tener que si el dato almacenar el valor del dato teléfono fijo va a ser igual a cadena y vamos a ingresar al nuevo teléfono fijo y así sucesivamente para todos los datos. Esto para la opción de modificar. Muy bien, continuando entonces vemos a ver que vamos a tener que continuar con los casos de la función principal. Vamos a tener aquí en el caso 4 vamos a utilizarlo para eliminar un registro de la agenda. Entonces vemos cómo se van a representar los valores allí y cómo vamos a utilizarlos en esa función. Recordemos que estas funciones son las que ya se declararon anteriormente. Lo mismo para el caso 5, vamos a ver contador igual a 0 y vamos a trabajar esta función ¿para qué? Para invocar la función de preorden de la clase del árbol y los muestra en pantalla con la función imprimir, como lo vemos aquí en esta parte. Listo. Continuemos viendo entonces cuáles son los otros casos que tenemos. Bien, entonces ya para el caso 6, perdón, para el caso para el caso 6, ya este lo vamos a utilizar ¿para qué? Para invocar la función inOrden. Caso 6, la función inOrden de la clase del árbol y nos vamos a en la pantalla también con la función imprimir, como lo vemos aquí. Bien, ahora para el caso 7 invocamos la función postorden de la clase del árbol y también lo vamos a mostrar en pantalla, o lo vemos acá. Ok, muy bien. Con esta última opción decimos que si la opción es diferente a 8, entonces ¿qué va a hacer? Va a salir y nos va a hacer una pausa en el menú. ¿Eso para qué? Para que inmediatamente no nos cierre el algoritmo, sino que nos permita, digamos, interactuar un poco más con el algoritmo como tal. Bien, vamos continuando entonces por acá. Veamos aquí qué más tenemos en el algoritmo. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer esa implementación de las clases. Bien, entonces vamos a manejar esta plantilla template class T. Bien, ahora primero tenemos que decirle que si un nodo, vamos a colocar una función if diciéndole que si el nodo apunta o es igual a null, ¿cierto? Entonces que cree un nodo apuntando a un dato, a un nuevo dato, ¿sí lo vemos acá? Luego, que si ese campo es menor que el campo del dato de nodo, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces asigne el campo izquierda del nodo al dato insertar. Vamos en este. Ahora, si no, entonces que lo asigne a un campo que se va a denominar der del nodo como tal. Entonces lo vemos aquí. Esa para esta función. Ahora, vamos a crear una función que se va a denominar la función buscar, ¿cierto? Y la vamos a hacer con esta función como tal, como la vemos en este lado. Bien, pero entonces veamos completo el algoritmo. Miremos. Si el nodo es diferente a null, entonces que nos haga esa función, ¿cierto?
y venimos por acá y tenemos que si el nodo lo llevamos a derecha y va a ser igual a null, entonces nos haga un pivote de nodo igual a izquierda, que se nos regrese, ¿cierto? Y así sucesivamente para lo que vemos acá en este campo, en este texto acá. Muy bien. Entonces, vamos a crear también una función que va a ser la implementación de la función preorden, como lo vemos aquí a continuación, después de la línea 284. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, como les decía, vamos a implementar la función preorden, como la vemos acá. Este campo aquí. Luego, vamos a implementar una función inorden, que es la que vemos a continuación, que es esta. Posteriormente, vamos a crear también la función postorden. La función postorden la vamos a identificar con este campo de texto que vemos acá. Le estoy resaltando. Bien. Ahora tenemos que crear también una función para imprimir la clase contacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este campo que vemos. Esto nos va a imprimir la clase contacto, ¿cierto? Luego tenemos que implementar la función de leer cadena. Esa función la vamos a implementar con ese otro campo de texto. Luego vamos a hacer la implementación de una función que se va a denominar leer entero. Y por último vamos a finalizar con, permítame un segundo, no, falta todavía la implementación de la función leer campo, que es esta de acá, esta función de leer campo. Vamos a crear una pausa, ¿cierto? Esto como para que el algoritmo no nos saque inmediatamente, se termine de ejecutar, sino que nos dé esa espera ahí y que podamos interactuar con la consola para finalizar la ejecución del algoritmo, ¿cierto? Esta es, si quieren, opcional, no es que sea obligatoria, no, pero es bueno hacerlo porque si no, entonces al finalizar la ejecución del algoritmo, inmediatamente se nos va a cerrar la consola. Y bueno, sería eso pues como todo. Aquí vemos ya como tal el algoritmo, el otro compañero se encargará ya de explicarnos cómo es que funciona. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces continuaremos con la explicación de este código de la agenda con árboles binarios. Como ya lo explicaron mis compañeros, el código está dado pues en árboles binarios con sus respectivas estructuras de clase. Lo que haré a continuación es continuar la explicación así mostrando el ejecutable del código. Entonces, nos encontramos en este ejecutable con el menú inicial, pues obedeciendo a un ciclo while que tiene 8 opciones que corresponde a 8 casos. En estos casos, pues les mostraré cómo funciona cada una de las estructuras que se han creado. Entonces, en la primera tendremos pues el ingreso de datos. Vamos a probar con un dato 1111 para el primer registro, el código o el teléfono fijo numérico, el teléfono móvil numérico y pues el ingreso del correo que es de tipo alfanumérico. Entonces, para este caso tenemos el código, el correo 1@hot.com. Con este damos ingreso a nuestro registro. Entonces, ya lo que hemos hecho es ingresar o llenar estas reservas de memoria que se hicieron en las estructuras. Para la siguiente opción, vemos que podemos consultar esos datos. Entonces, cuando yo ingrese este valor aquí, lo que se va a realizar es una búsqueda dentro del árbol que coincida con este alias del contacto. Si no me coincide, vamos a probar con los dos, pues no aparecerá registro no encontrado, ya que al recorrer toda la estructura, pues no se encuentra
ese dato, no coincide el campo digitado con ese campo. Vamos a intentar con un registro válido, el que ingresamos inicialmente, el 111. Entonces lo que él hace simplemente es llamar y listar esos datos encontrados. En las actualizaciones podemos hacer modificaciones. Estas modificaciones pues corresponden obviamente solamente a datos encontrados. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar un alias de contacto válido y seleccionar el número del campo a modificar. Entonces tenemos las opciones en un case también, creado un switch case en el menú, donde podemos modificar el teléfono fijo, el teléfono móvil y el correo. Vamos a probarlo con el teléfono fijo. Entonces en el teléfono fijo vamos a hacerlo con 333. Vamos simplemente a verificar esa modificación con una consulta. La consulta la hacemos con el 2111 y vemos que el teléfono fijo ha sido modificado, lo que nos permite hacerlo también con el alias y con el teléfono móvil o el correo. No entraré pues en detalles de la explicación de estructura porque ya se hizo anteriormente en el video. Lo que simplemente estamos haciendo pues es que a través de un apuntador realizamos una búsqueda y simplemente reemplazamos el nuevo dato con este. También tenemos entonces las bajas. Las bajas corresponden pues a datos que queremos eliminar. Entonces vamos a buscar el dato número 1222 para probar que sí se está realizando una búsqueda. El dato no ha sido encontrado evidentemente. Vamos a intentarlo nuevamente con un registro válido que es el 11 y el registro ha sido borrado correctamente. ¿Esto qué indica? Pues que simplemente el campo que habíamos reservado para esta clase, para este objeto que guardaba estos registros, simplemente es apuntado a null, lo que hace que pues nuestros datos se pierdan. Vamos a hacer un nuevo ingreso para poder validar las opciones de listar orden, inorden y posorden. Entonces, vamos a ingresar nuevamente nuestro dato 11 con su respectivo teléfono y vamos su respectivo correo electrónico. Agregamos el dato, vamos a agregar un nuevo dato, el dato 2. Con su respectivo correo electrónico. Listo. Ya con estos datos podemos hacer una consulta. Verificamos que están los datos ahí. Al darle 2, pues él me muestra el último dato ingresado. Si yo ya quiero realizar una búsqueda con un alias específico, pues simplemente edito el alias y él me lo da. Vamos entonces a ingresar uno nuevo para poder hacer uso de los listados. Entonces tenemos 1, vamos a ingresar el dato 3, agregamos ese dato, vamos a verificar que al buscar ese dato pues vayamos a tener éxito. Ahí está nuestro dato, nuestro registro. Y vamos a probar entonces las opciones de listar en preorden. Entonces para listar en preorden le doy 5 y lo que él hace es mostrármelo en el preorden del árbol binario construido. Ya en anteriores trabajos pues hemos explicado cuál es la estructura de preorden, inorden y posorden, teniendo en cuenta cuál es hoja, cuál es padre, cuál es hijo. Vamos a hacerlo ahora en inorden y en posorden. Muy bien. Entonces, para darle final al ciclo while que nos permite ver este menú, entonces simplemente lo que hacemos es darle salir, nuestra opción salir.
Aquí podemos entonces ver más de fondo pues lo que ya mis compañeros han explicado, agradeciendo mucho por el trabajo de Juan David y de Catherine. Hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.